Esta historia ocurrió en el Parque Arqueológico de San Agustín. Al parecer, el no prever médicos, el no prever enfermeros, el no prever primeros auxilios, hubieran evitado la muerte de una persona que visitó el parque y con un desenlace fatal. Jocelyn Mendoza, ¿qué les ocurrió? ¿Qué les pasó? El día 19 de abril del presente año 2025 fuimos con mi mamá y con mi novio al Parque Arqueológico San Agustín. Estuvimos allá todo el recorrido muy tranquilo, realmente mi mamá estuvo muy bien, tengo videos de mi mamá riéndose, estando muy felices y todo estuvo con mucha tranquilidad hasta aproximadamente las 11:30 de la mañana, cuando mi mamá empezó a sentirse muy mal. Al principio creímos que de pronto era una descompensación, logramos con mi novio sentar a mi mamá en una de las bancas del parque, la más cercana que encontramos, porque estaba lloviendo, y allí mi mamá se empezó a sentir peor, básicamente. Yo le dije que se recostara un momento, que levantara las piernas, pensando que, como lo dije anteriormente, que era una descompensación. Sin embargo, no logró mejorarse, se sintió al contrario peor, dijo que se le hacía más daño, que le dolía mucho su pecho, que no podía respirar bien, decía que necesitaba oxígeno, que no podía respirar bien y se notaba con mucho dolor. De inmediato intentamos pedir ayuda porque nos dimos cuenta que era una situación urgente, que no se trataba de, que no se trataba de una descompensación. Entonces mi novio fue a la entrada más cercana al parque que encontró, y allí solicitó ayuda, y lo que le indicaron fue que no había un brigadista ese día, que no había allí una persona, pues obviamente, que nos pudiera brindar primeros auxilios. No encontrábamos de pronto un médico o por lo menos una persona que nos indicara qué hacer. Le pedí al señor, luego enviaron a un funcionario del parque. El señor pues nos estuvo comentando que realmente, debido a las instalaciones, a todo lo del tema del parque, no podía ingresar una ambulancia hacia allá. Entonces yo me preguntaba por qué de pronto no había una camilla o paramédicos o por lo menos brigadistas de la Cruz Roja, de Defensa Civil, no sé, alguien que nos pudiera brindar ese soporte, porque mi mamá ya no podía caminar. Él me preguntaba que si ella podía caminar hacia allá, hacia la entrada principal, bueno, no la principal, hacia la entrada más cercana, y yo le decía que no, que realmente pues mi mamá a duras penas y la pudimos llevar hacia esa banca porque pues se encontraba muy mal. El señor me informó pues que la podíamos como trasladar hacia afuera porque había un carro pues que él nos podía llevar hacia el centro de salud, y esperamos un momento y pues tiempo después llegó una silla de ruedas. Todo eso ocurre dentro del parque arqueológico. ¿Ustedes ya han pagado el boleto para estar dentro del parque arqueológico cuando ocurre esta situación? Así es, sí señor, nosotros pagamos la entrada, los tres ingresamos y pues eso sucedió posteriormente luego de hacer el recorrido. Retomo la historia, luego nos ayudan, pues si bien es cierto, es un parque y allá hay muchas zonas verdes. Nosotros estábamos en una banca, luego venía como una pequeña montaña y luego venía un camino que, si bien no es un camino que se preste si sucede una emergencia, para que se pueda desplazar, digamos, sea un vehículo o sea por lo menos una silla de ruedas, una camilla, o sea, no se puede, no es apto. Lo que hicimos fue, con toda mi fuerza, porque yo me estaba con el alma partida como en 100.000 pedazos, con mucha angustia, con mucho miedo, pues traté de transmitirle mucha tranquilidad a mi mamá en ese momento, porque pues sabía que si me angustiaba ella se iba a poner peor. Entonces yo pues gracias a Dios sí encontré mucha fuerza, para poderla, sí, hacer que se sintiera más tranquila y mantenerla consciente hasta el momento que alguien pudiera atenderla. Luego la estábamos trasladando, yo no sé de dónde salió fuerza, porque era con el señor que nos estaba acompañando del parque, íbamos con otro que nos estaba sosteniendo la sombrilla, y con mi novio pues que conmigo íbamos también empujando, y aún así yo sentía que eso no avanzaba, que las piedras, los huecos que se encontraban en el camino con piedra pues no daban para llegar más rápido a la entrada.
Allí luego nos estaba esperando un carro, en este momento desconozco si es un carro, digamos, médico, si es algo, un particular de parque, no tengo ahorita como ese recuerdo presente, solo me acuerdo que había mucha gente en la entrada y pues no despejaban el paso. Fue una situación muy angustiante. Llegamos al carro, mi novio tuvo que quedarse, yo fui hasta el centro de salud, sentí ese camino eterno, realmente fue muy largo. Luego ya llegamos, me acuerdo que el señor nos tomó los datos cuando iba en el carro, yo iba como cantándole a mi mamá, hablándole, manteniéndola despierta, y el señor pues nos tomó los datos, yo le grabé un audio con la información de mi mamá, con la esperanza de que fueran agilizando algo, digamos, en el centro de salud. Llegamos y cuando llegamos pues mi mamá la empiezan a atender, la pasan a una camilla, me indican sobre la saturación, sobre la tensión y no me indican nada más, o sea, me indican la saturación está bien, ahorita tiene la tensión bastante alta. A mi mamá le dolía como una parte del ojo para la cabeza, entonces decían como que le iban a hacer un examen más avanzado, pero que no podía ser allí en el centro de salud, que tenía que ser trasladada a Pitalito. Recuerdo muy bien cuando le hacen a mi mamá un electro, a lo que le hacen en el electro, yo veo a la enfermera o a la asistente, no recuerdo, como en modo alerta, o sea, sale corriendo a indicar lo que está pasando, pero a mí nunca se me informa nada. Yo pregunto, me dicen que no, que a mi mamá le iban a trasladar a Pitalito para hacerle unos estudios más avanzados. Entonces yo me empiezo a angustiar, claro, porque no tuve el conocimiento en ese momento de qué era lo que estaba pasando, o sea, solamente me habían dicho lo que les dije anteriormente, pero no me dijeron más allá. Me hicieron firmar los papeles pues para ya trasladarla como tal, y al momento del traslado me acuerdo que la persona que nos había atendido en la recepción nos había dicho como que de pronto podía ser un poco demorado porque pues no, realmente no somos de acá, no somos del Huila, somos de Sucre. Entonces la EPS que tenemos pues no se encuentra acá, entonces iba a ser bastante complejo. Recuerdo que la otra persona pues le indica, no, es que le muestra un papel y ella se da cuenta pues que es vital. Dice, no es vital, entonces apenas el médico o la doctora llegue, enseguida lo trasladan. Bueno, efectivamente nos trasladaron hacia Pitalito, fue el transcurso más angustiante de mi vida. Yo iba en la parte de adelante, mi mamá iba detrás, yo no pude ver realmente qué estaba pasando, fue muy desesperante, pero en parte pues también tenía la tranquilidad en parte de que me habían indicado que todo estaba estable, y por otra parte tenía muchísima angustia porque todo había sido muy rápido y pues habían indicado que era vital, entonces tenía muchísimo miedo. Me acuerdo que cuando íbamos en el camino yo quería ser la que fuera manejando e ir muy rápido porque siento que podía ir aún más rápido, porque solamente como que adelantaba la ambulancia en ciertas partes, pero yo siento que pudo haber sido más veloz. Incluso me da mucho dolor saber cómo hay personas que escuchan una ambulancia sonando, porque me acuerdo que cuando llegamos a Pitalito había mucho tráfico, estábamos en un semáforo y el señor de la ambulancia allí sí prendió un momento la sirena, la prendía, la apagaba, con el fin de que las personas pues pudieran darnos lugar para nosotros poder seguir. Y las personas, no, fue muy lento, realmente nadie se quitaba, nadie daba el paso, fue muy angustiante y de verdad eso me da mucho dolor, como hay personas que no pueden hacer eso sabiendo que hay emergencias. Me acuerdo que cuando llegué al hospital de Pitalito estaba en un ataque de pánico horrible, tenía muchísimo miedo, logré calmarme. Bueno, cuando llegamos había otra ambulancia como en medio, había una ambulancia en medio, entonces no pudo bajarse mi mamá enseguida, tuve que bajarme luego yo, estaban indicándole el de la ambulancia pues que nos dieran paso porque iba a ingresar alguien y no nos daban paso, bueno, por fin la ambulancia se retiró, pudimos nosotros parquear y pudieron bajar a mi mamá. Yo seguía con mucho ataque de pánico, o sea, no podía respirar bien, estaba mal. A lo que volteo, pues veo que mi mamá estaba viva, que mi mamá levantó la cabeza y me vio, y yo dije, Dios mío, dame mucha fuerza para yo poder
darle la fortaleza a ella en este momento. Entonces lo que hicimos fue, pues como pude me calmé. Me acuerdo que yo hablé con mi mamá, logré hablar con ella, o sea, siempre hablamos como 1 o 2 minutos, 1 o 2 minutos que eran crucial para salvarle la vida a mi mamá, para ver qué era lo que estaba pasando con ella. Me acuerdo que le dije, mamita, todo va a estar bien en el nombre de Jesús, te adoro mucho, mamita, y le di muchos besitos en la cara. Me dice ella, no hija, ya me siento más tranquila. No, me dice, creo que me dio un infarto. Yo le digo, yo me quedo como viéndola, pero pues no quiero entrar en detalle porque no sé, no quería como preocuparla, angustiarla a ella más de lo que de pronto ella podía estar sintiéndose en ese momento. Entonces yo le dije, no mamita, todo va a estar bien, tranquila. Le di muchos besitos, le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, vomité antes de llegar a hospitalito, por eso ya me siento mejor. Yo me tranquilicé, se me fue un peso de encima un poco porque pues ella me dijo eso y la veía mejor. Y me llamaron a tomarle unos datos y ella todavía seguía, o sea, es que eso ocurrió de pronto en cuestión de unos minutos, pero eran minutos para mí cruciales, sabiendo cómo terminó todo esto. Me tomaron los datos de ella, la información. Yo entro, me acuerdo que ella viene y habla todavía conmigo, me dice tengo frío porque estaba lloviendo en San Agustín, entonces nos mojamos. Tenía mi mamá las piernas mojadas, entonces yo la tapé, me dijo que tenía hambre. Yo pregunté que si podía comprarle algo porque me dijo, que quiero una sopita, y no pude comprarle la sopita a mi mamá. Volví a salir, no me acuerdo por qué, me retiré un momento, le estaban haciendo un electro. Creo que no salió bien porque se le habían desconectado unos cablecitos, y luego cuando salí, un momentico me retiré, fue la imagen más horrible que tengo en mi cabeza, fue el peor momento de mi vida. Yo vi a mi mamá en la camilla, levantada, o sea, su cuerpo estaba todo levantado por sus brazos y sus piernas así, con una cara de mucho dolor, porque le estaba dando el paro. Y fue tan angustiante que yo no supe en el momento qué hacer. O sea, yo quería ser yo la médica y agarrarla y llevármela súper rápido, porque cualquier segundo, de verdad que cualquier segundo en ese momento cuenta. Recuerdo que lo último que le dije fue, mamita, vas a estar bien en el nombre de Jesús. Y sí, ahora yo sé en Dios que ya está bien y está descansando, y es lo único que me da tranquilidad. Pero en ese momento fue horrible. En ese momento, bueno, ya luego la llevaron a sala de reanimación, fue la media hora más extensa y con más sufrimiento de toda mi vida. Intentaron reanimarla, todo. Yo estaba sola en ese momento, pues mi novio tenía como que quedarse, se había quedado en San Agustín para poder pues pagar el hotel, recoger nuestras cosas y llevarla. Entonces, bueno, se me había olvidado decir algo, y fue que cuando me pidieron los datos de mi mamá, la persona que que estaba conmigo acompañándome desde San Agustín, que no recuerdo qué cargo tenía ella dentro del centro de salud, pero ella me dijo, yo le pregunté, oye, mira, mi mamita me dijo que le había dado un infarto, ¿eso es verdad? Y ella me dice, no, a tu mamá la trasladamos porque, como te dijimos anteriormente, le tenemos que hacer unos estudios más avanzados, pues que solamente los puede tener acá, porque en San Agustín no podía tenerlo. Entonces yo me quedé tranquila porque yo dije, bueno, listo, no le dio un infarto. Entonces eso a mí me había hecho sentir tranquila. Ya luego de eso pues pasó lo peor, lo peor que me ha pasado en la vida, y me dijeron que pues para poder verla yo tenía que calmarme. Me calmé como pude con ayuda de Dios. ¿Qué quiere decir lo peor? Que mi mamá se muriera. Eso es lo peor. Entonces, ¿qué? Luego de eso, pues yo me acerqué a su corazoncito y me di cuenta que sí, que no estaba funcionando, no latía su corazón. Entonces, nada, empecé a tramitar todas mis cosas. La doctora que me atiende me dice, es que ella ya venía infartada desde San Agustín.
Vuelvo, insisto, porque si la doctora que nos atendió en Pitalito sabía que ella venía infartada de San Agustín, porque la persona a la que yo le hice la pregunta no me pudo darle información, porque yo firmé papeles antes de salir, pero me dijeron que eran papeles de salida para poderla trasladar en la ambulancia. ¿Del centro de salud? Sí, señor, del centro de salud. Ya luego de eso pues me tocó tramitar todo, porque pues si bien no somos de acá, como lo dije en el inicio, luego pues nos tocaba gestionar todo para poder trasladar su cuerpo a Sincelejo. Jocelyn, ¿qué cree que falló desde ese momento en que su mamá empieza a sentirse mal dentro del Parque Arqueológico de San Agustín? Bueno, yo aquí quiero hacer una salvedad, porque aunque yo sé que sí hubo una persona dentro del parque que nos ayudó, digamos, al trasladar hasta mi mamá hasta el centro de salud, siento que dentro del parque pues no es un parque que está al aire libre, o sea, no es un parque donde nosotros podamos simplemente ingresar y listo, ya todo es bajo nuestra responsabilidad. No, nosotros pagamos una entrada al parque y por ende yo pienso que si el parque está abierto un sábado, que fue el día que nosotros fuimos, y los brigadistas están desde lunes a viernes, entonces no habrán un sábado, sino va a haber una persona ahí encargada que de primeros auxilios. También el tema de la vía, de las cosas dentro del parque, o sea, no está apto, digamos, que si pasa alguna emergencia, sí puedan actuar pronto, porque hoy pudo ser mi mamá, ese día pues fue mi mamá, pero pues mañana no sabemos quién vaya a ser, y yo sé que esto no me va a devolver a mi mamá, y no lo hago, digamos, con mala intención. Este mensaje no es con mala intención, es un mensaje para generar alerta, para ver qué es lo que están haciendo ellos en cuanto a la seguridad de las personas que van al parque. Hay un seguro médico, hay una persona que está ahí pendiente, hay alguien que dé primeros auxilios, se está gestionando algo para mirar un camino adecuado en caso de una emergencia, porque pudo haber sido una persona, y me acuerdo que hubo noticias, y eso también me da mucho dolor saber, o sea, no saber cómo tuvieron esa información. Yo nunca brindé información más que a las personas del centro de salud, a la persona del parque, que fue la que me pidió que grabara el audio con la información de mi mamá, y las personas que nos atendieron en el hospital de Pitalito, pero yo nunca autoricé para que publicaran noticias ni nada. Y me acuerdo que estando en el velorio de mi mamá, la gente estaba publicando noticias con la foto de mi mamá, con la información exacta de mi mamá, que mi mamá tenía 55 años, porque mi mamá era joven. No es una persona que diga, ay, ¿por qué llevaste a tu mamá al parque sabiendo que le podía pasar algo? No, mi mamá no sufría del corazón, mi mamá no teníamos conocimiento de nada de eso. Jocelyn, ¿cuánto tiempo se va entre el momento en que los atiende esta persona en el parque? Usted me dice que de lunes a viernes sí hay alguien, pero que los sábados no, en el caso de paramédicos. Bueno, yo no puedo asegurar al 100%. A mí la persona que me informó fue mi novio, porque fue la persona que fue pidiendo ayuda mientras yo estaba con mi mamá. Él me informó que no había en ese momento un paramédico, eran las 11:30, 11:40 de la mañana aproximadamente. No tengo conocimiento, o sea, yo hice como una suposición de que si están de lunes a viernes, pero realmente no tengo el conocimiento de si hay una persona o no allí. ¿Usted cree que si hubiese habido un paramédico, una persona que conozca el tema de salud, hubiera hecho un rápido análisis a su mamá, tal vez su mamá estaría viva? Bueno, eso sí es algo que le compete directamente a mi Dios. Él sabe el momento en el cual pues nosotros llegamos, y sabe el día exacto en que nosotros partimos, y mi mamá murió creyendo eso. Pero sí pienso que no pudo haber sido de esa manera tan horrible como la vivimos. Si hubiese estado alguien ahí que nos ayudara, por lo menos que nos brindara esa ayuda, ese soporte, que sí, que nos ayudara a gestionar algo, a brindarle primeros auxilios, hubiese sido una experiencia muy diferente realmente. ¿Cuánto tiempo se va entre el momento en que la sacan del parque y la llevan al centro de salud, y luego del centro de salud al hospital? Porque yo veo aquí un circuito prácticamente de... Bueno, aproximadamente a las 11:20, 11:30, mi mamá empieza a sentirse mal. A las 11:40 está todo el tema de la ayuda. La sacamos, yo creo que a las 12:30 estábamos en el centro de salud.
tengo fotos donde dicen horas exactas, pero ahorita pues un aproximado. Y cuando llegamos a Pitalito, pues como mi mamá duró 30 minutos en reanimación, yo sacando cálculo aproximadamente tuvimos que haber llegado como 20 minutos o 15 minutos antes de las 3 de la tarde, porque mi mamá fallece a las 3:10. Si vemos esa dinámica 11:20, que empieza su mamá a sentirse mal dentro del Parque Arqueológico de San Agustín, 11:40 que alguien dice, venga, yo presto una camioneta que no es una ambulancia para llevarla, a 3 de la tarde, allí prácticamente 12, 1, 2, casi 3 horas. ¿Cree que si hubiese habido alguien que conozca el tema dentro del parque, alguien con tema médico, con conocimiento médico, esas 3 horas podrían haber sido 3 horas vitales? Sí, señor, creo que sí. Pues a ciencia cierta no puedo dar fe de que de pronto el vehículo no era del parque o algo así, pero si era del señor o no, igual pudieron haber enviado más personas, porque yo le estaba diciendo que era urgente, que mi mamá de verdad se sentía mal. Me acuerdo que me habían pedido hasta caminar y yo, no es que mi mamá no puede caminar, a duras penas, y la llevamos hasta ahí. Y sí, hubiese sido minutos cruciales, horas cruciales. ¿Su mamá tenía antecedentes por temas cardíacos? Mi mamá, mi familia por parte de mamá sí tiene tendencia a sufrir de enfermedades del corazón. Mi mamá diagnosticada tenía artritis reumatoidea, no tenía, digamos, un antecedente de cardíaco ni nada de eso, no. ¿Quiere hacerle algún llamado a quienes administran el Parque Arqueológico de San Agustín? ¿Quiere decirles algo a propósito de haber perdido a su mamá? Bueno, quiero decirles que realmente, como lo dije antes, esto no me va a devolver a mi mamá, y que ella me enseñó las cosas muy bien, y yo sé que ella no quisiera que yo estuviera simplemente con odio y con mucho rencor y todo esto, pero realmente sí me duele mucho que no hayan tenido una atención adecuada para mi mamá, que de pronto es hoy mi mamá, pero pues no sabemos mañana quién más le va a pasar. Recuerdo que veía noticias donde informaban que no es la primera vez que pasa, entonces ¿cuántos casos más vamos a esperar para poder tomar, no sé, alguna alternativa, alguna decisión o acciones al respecto? No sé, realmente fue un momento muy angustiante, fue el momento más triste de mi vida, fue mi mayor miedo se hizo realidad, y con la muerte de mi mamá murió algo en mí también, y pudo haber sido diferente realmente. ¿Qué hubiera hecho la diferencia? Que hubiese habido atención médica en ese momento dentro del parque, sí, señor. ¿Quiere decir algo más, Jocelyn? Y de entrada, nuestra solidaridad, nuestro abrazo de solidaridad por lo ocurrido. ¿Quiere decir algo más para que esto tal vez no se repita en otra persona, en un extranjero, en un nacional? Bueno, realmente cualquier cosa de prevención sería muy raro de mi parte, porque como les dije, nadie sabía que a mi mamá le iba a pasar eso. No era una persona de mucha edad, mi mamá tenía 55 años. Sí me gustaría, digamos, dejar el mensaje de que esto lo hago solamente con el fin de que de verdad se gestione algo al respecto, de que tomen medidas, porque no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie en el mundo. No quiero que vivan ese sufrimiento. De verdad espero que tomen pues medidas al respecto. Nuevamente aclaro, es solamente como alerta, porque ya sucedió algo feo, y fue que mi mamá falleció dentro, digamos, no del parque, pero pudo haber sido. O sea, nadie sabe si de pronto pudo haber sido realmente allí, internamente en el parque. También me gustaría pues aprovechar el espacio para dejar unas palabras, porque en la noche no sé qué iba yo a buscar en el bolso de mi mamá, pero se me dio por buscar algo y encontré, fue un papel. Mi mamá dejó un versículo escrito y pues yo lo quiero compartir en este momento, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, y dice: dar gracias, estar siempre gozosos, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Creo que también me gustaría pues dejar eso. A veces somos muy desagradecidos
con las cosas de la vida, no sé, con cosas tan simples como es simplemente el hecho de ahorita estar con nuestros familiares, lo damos por sentado, decimos no, muy tranquilo, estoy con mi familia, pues se hace parte de nuestra normalidad, pero realmente es un milagro. Vivir es un milagro, estar aquí es un milagro y pues tenemos que ser muy agradecidos con eso. También, digamos, un llamado a todas las personas pues que me puedan escuchar o puedan leer el mensaje, y es que cuando escuchen una ambulancia, de verdad, abran paso, de verdad, frenen un momento, indíquenle a las demás personas, porque la persona que está allá adentro sufre mucho y es muy angustiante y son, digamos, pueden ser segundos de vida, minutos vitales dentro de todo el procedimiento que le puedan hacer a la persona. Entonces, sí, invitarlos mucho a eso.